Bueno, hola a todos. Ahora sí, estamos conectados. Un domingo no de historias que contar, un domingo donde estamos cediendo el espacio para conversar con un experto en el tema de este terrible conflicto que existe con Israel-Palestina, donde se ha suscitado pues una judiofobia a nivel mundial y queremos pues tener un poco de herramientas para saber cómo contestar, porque hoy en día tenemos una voz a través de estos medios, de estas redes sociales y pues tenemos que saber hablar y saber cómo defendernos ante tantos ataques que nos hacen. Así que pensé en aportar mi granito de arena y poder tener hoy a este invitado que coincidencialmente se une a nuestra historia que contar que tuvimos con Robbie Croiturescu, ya que Robbie fue quien me enseñó todo este trabajo que ha venido haciendo con Atzata Sheini, movimiento que creó ya hace algunos años para pues obviamente educar a la gente acerca de este conflicto. Y hoy, más que nunca, tenemos esta voz para poder entonces refutar estos ataques que nos hacen constantemente, muchos por ignorancia, muchos por adherirse a unos principios. Ya nos explicará un poco Gabriel más sobre esto. Ya hice la invitación y bueno, agradecida nuevamente por estar aquí con nosotros y por no la comunidad que nos siguen y nos han dado su apoyo en reiteradas ocasiones. Y esta pues es una más de ellas. Aquí está Gabriel. Gabriel, Hola, hola. hola, hola, te escuchamos. Nuevamente agradecida por haber tenido pues esta conexión hoy con nosotros y poder hablar de un tema tan complejo como es este tema. Tú bien, bueno, tengo aquí tu libro, los tengo en inglés, pero dos libros has sacado y creo que estás, según escuché, escribiendo dos más, donde hablas de 300 preguntas en 300 palabras. El que ya casi, bueno, he leído bastante es el que habla sobre, perdón, sobre mitos y realidades acerca del conflicto palestino-israelí. Obviamente, pues con todo lo que está sucediendo, uno quiere saber, sobre todo, que es el motivo de la invitación que te hago hoy al programa, es que nos ayudes a gente común como nosotros, que no tenemos una voz en la decisión política y ni en el destino, pero que sí tenemos una voz hoy en día como comunicadores con el tema de redes sociales. Tanto yo como muchos hemos recibido ataques de gente que simplemente ha tomado una posición, probablemente por judiofobia, o que ni siquiera a lo mejor saben ellos mismos explicar. Y quiero entender un poco, que nos lleves por ese camino para saber cómo refutar y cómo defendernos. Algo que me llamó mucho la atención es cuando Robbie inicia Chata Sheini. Según lo que él me contó, es también por un tema cuando él fue a una universidad en los Estados Unidos y pues se da cuenta que arremeten en contra del pueblo de Israel y los estudiantes se quedan callados. Y creo que hoy en día eso no es opción, no nos podemos quedar callados. Gracias, Gabriel. Y quería poner un mapa y enseñárselo al público para entonces un poco comenzar con una breve descripción de cómo ha sido este conflicto y cómo ha evolucionado en tema de territorio, porque entendemos que esto no solamente es un conflicto territorial, sino va más allá de un conflicto de religión. Toda tuya la cámara, Gabriel. No veo bien exactamente el mapa, pero me imagino que es Ahí, el mapa que suelen. Sí, sí, a ver.
vamos a decirlo de la siguiente manera. El territorio que hoy conocemos como Israel no era un territorio especialmente importante para el mundo musulmán. Jerusalén en algunos momentos fue importante para el mundo musulmán, especialmente cuando estuvo en manos de no musulmanes. O sea, en tanto en cuanto Jerusalén está en manos de cristianos o de judíos, ahí se transformó en importante. Cuando estuvo en manos del Islam, no fue importante. Entonces, todos los desarrollos que históricamente el Islam le ha dado a Jerusalén como importancia ocurrieron cuando estuvo en manos especialmente de cristianos o de los judíos desde el año 67. Ahora, ese territorio era un vilayato, o sea, una provincia dentro de distintos imperios musulmanes. El imperio musulmán omeya, el abásida, el fatimi, el mameluco y el último de todos musulmanes fue el otomano. Y el otomano dominó la tierra de Israel desde 1517 a 1917. Durante ese territorio, durante ese periodo de tiempo, el territorio no era conocido como Palestina. Y no era conocido para Palestina por los árabes, porque los árabes no pueden decir la palabra Palestina. La P es una palabra que no es clásica de la lengua árabe, sino que es un nombre europeo. Los romanos pusieron de nombre Palestina y los británicos, cuando tomaron el control de la tierra de Israel entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, volvieron a instalar un nombre que era mandato británico sobre Palestina. Y los árabes que quedaron adentro pasaron a llamarse árabes de Palestina o palestinos. Por lo tanto, tenemos que fue un vilayato, una provincia dentro de los imperios musulmanes, luego fue un imperio, parte del imperio británico entre las dos guerras mundiales, y luego se debería haber creado dos estados, uno árabe y uno judío, tras en noviembre del 47. Los judíos elevaron y concretaron su estado, los árabes no. La tierra de Cisjordania fue conquistada por Jordania y la tierra de la Franja de Gaza fue conquistada por Egipto. En otras palabras, los árabes se comieron al Estado árabe. En la guerra del 67, Israel conquistó en una guerra defensiva Cisjordania, las alturas del Golán de Siria y todo el Sinaí, y también la Franja de Gaza. Le devolvimos el Sinaí a Egipto para crear un acuerdo de paz, para firmar un acuerdo de paz. Y le preguntamos si querían también la Franja de Gaza. Y en otras palabras, lo que nos dijeron es esta gente está completamente loca, así que se la pueden quedar ustedes tranquilamente. Y nosotros la aceptamos, quizás pensando que algún día podía haber mayoría judía ahí, cosa que evidentemente nunca ocurrió. Hoy estamos en proceso de paz con Cisjordania, en el marco de un acuerdo llamado el Acuerdo de Oslo, y tenemos con la Franja de Gaza un conflicto bastante extendido, siendo que Gaza es un Estado en todo sentido. Quizás sería bueno que Israel reconociese que es un Estado, que lo podríamos llamar Hamastan o Hamasland, que es un Estado totalmente independiente porque tienen las cuatro condiciones que debe tener un Estado para ser considerado Estado. Tiene un territorio claro, un gobierno claro, una población clara y relaciones exteriores. El Hamas tiene todo eso en la Franja de Gaza. O sea que no hay ninguna razón para que no sea considerado un Estado en todo el sentido de la palabra. ¿Nos puedes aclarar un poco más el tema de los acuerdos de Oslo y esa división ABC? A ver, la lógica árabe-palestina era, Israel reconoce que la autoridad, que Fatah, la OLP, es el único representante de los palestinos. Y a cambio se compromete a dos cosas. O sea, Israel reconoce que la OLP es el único representante y no el Hamas. Y a cambio, la OLP se compromete a dos cosas. A reconocer a Israel, por lo menos lo hizo de jure, no tanto de facto, y a erradicar el uso de la violencia para luchar contra Israel. Esos fueron los dos compromisos. Se llaman los principios Shem Tov Yarib. Dos ministros israelíes que dijeron nosotros podemos negociar con toda persona que esté dispuesta a reconocer a Israel y anule la violencia en nuestra contra. En el año 93 y 95 se firman dos acuerdos. Al principio era una autonomía en Gaza y Jericó, Oslo A, y luego Oslo B se amplía la autonomía. Y la autonomía se divide así. Zona A son las ciudades grandes palestinas donde ningún israelí puede entrar. Ramallah, Belén, Jericó, Hebrón, Shem, o sea,
Nablus, Jenin, Tulkarem y Calquil. Ahí no puede entrar ningún israelí. Luego hay zona B, que es zona que los israelíes pueden viajar en autos, por ejemplo, Hawara, que hay atentados cada tanto, y es zona palestina, pero los israelíes pueden viajar por dentro. Y la zona C, que queda en manos de Israel por ahora, hasta que se firme un acuerdo de paz. La zona A y la zona B es, de hecho, Palestina hoy. De los 5.960 kilómetros de Cisjordania, el 40% es zona A y zona B. Y el 60% está en manos de Israel. Parte de esa zona, la parte más pequeña, es zona que está poblada por asentamientos judíos. Ese control de Israel sobre Palestina, ¿puedes explicar también un poco la salida de Gaza desde el 2005? Israel, y especialmente el gobierno de Y un Sharon, poco, perdón, en la franja de Gaza, porque quiero que la vean en el mapa, es ese pedacito azul sí, que se ve abajo. si ustedes lo van a ver reflejado inverso, pero es así, es chiquitito. Perdón. Google quiere intervenir en nuestra conversación. Lo que ustedes ven ahí, esa zona pequeñita, son 360 kilómetros cuadrados. El primer ministro de Israel, que estaba bastante asediado por casos de corrupción en su contra, decidió, por una cuestión ideológica o por una cuestión práctica, o sea, práctica para recibir el apoyo de la prensa, o por una cuestión ideológica, porque estaba convencido de eso, que Israel debía desconectarse de la franja de Gaza para así reducir el roce entre la población palestina y también para promover algún tipo de esperanza de un acuerdo o una solución final del conflicto. O sea que se retiró 8.800 personas que vivían en la franja de Gaza en el año 2005 y los militares que protegían a esas personas. Muchos padres pensaban que mandar a sus hijos a cuidar a esos civiles no tenía ningún sentido. Y además se retiró Ariel Sharon de 4 poblados de Cisjordania, al norte de Cisjordania, como queriendo decir que esto era una primera desconexión y después iba a haber una segunda desconexión de Cisjordania, y de hecho era lo que quería hacer Ehud Olmert, el sucesor de Ariel Sharon después del derrame cerebral. En ese momento la derecha israelí decía que esto iba a provocar más cohetes sobre Israel, y la izquierda en Israel decía que esto era una posibilidad de reducir y de mejorar la imagen internacional de Israel y de reducir las fricciones con los habitantes de la Franja de Gaza, ya que eran demasiados habitantes e Israel nunca iba a poder superar en número la cantidad de ciudadanos que tenía la Franja de Gaza. Vuelvo a recordar, 350 kilómetros cuadrados, y en el año 2007 el Hamas organiza un golpe de Estado y expulsa a la autoridad palestina de ese lugar, y desde entonces gobierna la totalidad de la Franja de Gaza. Para entender, en este pedacito de tierra, que es el que está arriba, que son los puntos, es la parte de Cisjordania, donde está ahorita gobernado por el palestino, el gobierno palestino, y jamás es este pedacito que, como dices tú, se ve invertido, pero es la parte de abajo. Quiero que también nos expliques un poco esa diferencia de gobierno que hay entre ellos dos. A ver, el mundo del Medio Oriente se divide en 4 tipos de fuerzas. Están los países chiitas, que son Irán, Irak, Siria, Líbano. Se llama la media luna chiita, y tiene también una especie de isla que son los hutíes en Yemen. Hay otro grupo que son los grupos radicales islámicos, Hamas, Hezbollah, Al-Qaeda, que no quieren países, quieren un califato religioso. Tenemos países, el tercer grupo, que son muy radicales ideológicamente, pero no siempre hacen atentados, pero sí pagan atentados, Qatar y Turquía. Y tenemos países sunitas no radicales, que se acercan a Israel, Arabia Saudita, Egipto, Jordania, Emiratos Árabes, Kuwait. Entonces Israel va hacia la firma de la paz con esos países sunitas no radicales. Podemos dividir 2 tipos de conflictos serios en el Medio Oriente. El primero, chiitas frente a sunitas. Y el otro
conflicto es radicales islámicos frente a no radicales. Esa separación, a veces alguien dice entre radicales islámicos y los que son laicos. No es verdad, no existe en la laicidad en el Medio Oriente. Entonces, tenemos dos diferencias, sunitas chiitas y entonces radicales islámicos y los que no lo son. Por ejemplo, si tú preguntas, ¿cuál es la diferencia entre Irán y Arabia Saudita? Chiitas frente a sunitas. ¿Cuál es la diferencia entre el gobierno de la autoridad palestina y el del Hamas en la Franja de Gaza? Radicales islámicos frente a los que no lo son. Los dos son sunitas. El palestino musulmán es sunita. Ahora, los radicales islámicos sunitas a veces reciben apoyo táctico de Irán, como por ejemplo Hamas. Sin embargo, Al-Qaeda o ISIS no recibían este apoyo, pero jamás reciben algún tipo de apoyo táctico. ¿Qué pasó el 7 de octubre? Fuera de los hechos que todos conocen, yo creo que el problema principal fue un tema de concepción. Eh, Igual que Yom Kippur o el asesinato de Rabin, una concepción predeterminada de los israelíes que consideraban tres cosas. Primero, que en las últimas contiendas militares con los Hamas, Israel había sido muy superior. Por lo tanto, eh, se veía como ilógico que el Hamas intentase hacer algo contra Israel. Si tú eres muy superior, no tiene lógica atacar a Israel. Lo segundo era que Israel desarrolló sistemas de protección, de seguridad muy avanzados y confió excesivamente en esos sistemas. Por ejemplo, la valla de seguridad inteligente que tenía y cúpula de hierro. Y el tercer problema es que Israel pensaba que no nos iban a atacar, porque el Estado de Israel permitía la entrada de 20.000 trabajadores palestinos. Y una persona que está alimentada bien alimentada y que trae comida a su casa, no tiene lógica que ataque a Israel. Bueno, las tres premisas que te acabo de decir ahora demostraron ser falsas. O sea, las tres cosas, los palestinos nos demostraron que estábamos equivocados. Y el ataque fue el ataque que ustedes ya saben, y seguramente va a haber una investigación tras el ataque para averiguar por qué, si hubo algo técnico además que se dañó, o si solamente fue un tema de concepción, porque lo que hicieron fue algo bastante básico. Tiraron y explotaron la alambrada abajo en varios lugares, mataron a los soldados cuando estaban durmiendo, muchas veces, y después asesinaron a los civiles. Entonces, fue algo bastante primitivo la forma de atacar, fuera de los aladeltas que utilizaron. Lo que ocurrió fue que jugaron con una sorpresa y una confianza excesiva de un Estado de Israel que muchas veces nos creemos a nosotros mismos que somos todos Dorón de Fauda. Dorón de Fauda. Cierto, que por cierto está militando. Ahora sí lo está haciendo de verdad. Van a tener La que, reacción del... van a tener que filmar, están preparando la temporada número 5, van a tener que tirar la basura porque lo que ocurrió fue mucho más grave que todo lo que pueden haber escrito en un libreto. Es así. La reacción del mundo ante estos sucesos. Mira, la primera reacción fue de solidaridad en casi todos los lugares del mundo. Pero en general suele ser así, ya que cuando a los judíos se los mata, hay un momento de solidaridad. O sea, si te dejas matar, van a ser solidarios contigo. Y los judíos fuimos asesinados, fuimos agredidos, y hay un nivel de solidaridad general. Pero poco a poco esa solidaridad se va evaporando, porque Israel reacciona y, como bien dijo el padre de David Hachuel, uno de los líderes de la comunidad judía de España, dijo al ministro de Relaciones Exteriores Moratinos en una conferencia que él dio, que Moratino se enojó mucho, pero porque le estaba diciendo la verdad. En España aman a los judíos, pero no a los vivos. O sea, los judíos vivos les tienen menos cariño. El recuerdo de los judíos que ya no están es algo que lo honran, ya sea a través de conmemoraciones del Holocausto o
o incluso la Inquisición y demás. O sea que ese tipo de judío le cae bien a buena parte de la prensa también. Cuando Israel responde por ataques aéreos, como ocurre ahora, entonces empiezan los mismos argumentos conocidos y que van desde los que opinan que todo es un conflicto territorial por ocupación, los que están enfermos, especialmente en Estados Unidos, de la interseccionalidad que divide al mundo entre los que son buenos y los que son malos. Y hay buenos absolutos y malos absolutos. ¿Quiénes son los buenos? Los perjudicados por los malos. Y los perjudicados son las mujeres, los pobres, los palestinos, los hombres de color, los LGTB, por lo tanto, esos son siempre los dañados, los perjudicados, que deben hacer alianzas que son incondicionales, porque los que hacen daño siempre se alían de forma incondicional, y esos son Israel, los blancos, los cristianos, los ricos, los hombres, esos son todos los malos. Ellos siempre se asocian, te va a decir la interseccionalidad. Entonces el mundo se divide en buenos y malos, y como es así, y la asociación es incondicional, ocurren alianzas surrealistas completamente, como LGTB se irán. Bueno, entonces tenés, por un lado, los que piensan en conflictos territoriales. ¿Por qué piensan así? Y porque nos adoctrinan en las universidades que los conflictos siempre son por cosas materialistas. Ve tú a explicarle que los conflictos en el Medio Oriente son casi siempre por tribus, por religión y demás. Por otro lado tienes a la interseccionalidad. Por otro lado tienes a los solidarios con las causas de los más débiles. Por ejemplo, ahora acabo de ver una manifestación en India, en Kerala, donde un montón de indios marchan a favor de Israel con una bandera de Italia. Alguien se confundió y le puso una bandera de Italia. Entonces ahí te muestra también que hay cierto grado de ignorancia, que a diferencia de otros casos en donde la gente no se permite ser ignorante, en el caso de los judíos cualquiera tiene opinión. Y es gratis ser ignorante y decir barbaridades. Entonces tenés, y por último tenés a los antisemitas, que odian al judío entre las naciones. Entonces hay que ver de todos los que hablan, quién habla. Si me traes, por ejemplo, a Gustavo Petro, presidente de Colombia, te voy a decir, bueno, es probable que Gustavo Petro sea uno de los que piensan que el conflicto es por territorios y que hay que apoyar la interseccionalidad. Y tenés otros que te dicen barbaridades completamente, que están más en el grupo de los ignorantes. Hay que ver, según qué país. En general, cuanto más católico tradicional es el país, suele ser más antisemita. Los tres países claramente más antisemitas que vemos en el continente de habla hispana son España, Argentina y Chile. Lo que pasa es que Argentina tiene muy buenas leyes para combatir el antisemitismo. España es un país que tiene un ADN problemático y Chile tenés una combinación de factores que hace que el antisemitismo se manifieste con mayor virulencia. Y la cantidad de palestinos católicos que hay en Es un Chile. país católico, un país que captó nazis, una comunidad palestina muy radicalizada, especialmente sus líderes, la población menos, pero la dirigencia palestina es comunista y está dirigida por un tío llamado, ¿cómo se llama? Jadwe, Daniel Jadwe, que está entre la lista de los 10 eh, eh, más antisemitas del mundo. Entonces, según el Centro Vicental. Entonces, y tenés también un país con una izquierda muy fuerte. O sea que la combinación de cuatro factores hace que haya mucho antisemitismo y por otro lado en Chile hay una admiración de muchos sectores del país a Israel. O sea, no es solamente en una dirección. Yo conozco muchos senadores que son muy pro Israel, y muchos diputados también, y muchas personas de empresas en general, personas que se dedican a temas de ciencias exactas, comercio, tecnología, admiran Israel. ¿Querés encontrar los reductos de afinidad a Israel? Hoy en día ve a iglesias católicas y cristianas en general, o sea, evangélicas, y ve a centros de tecnología y entre economistas o parecidos. Ahí vas a encontrar eh, los núcleos más importantes de admiración a Israel. A futuro, ¿ves en juego, en jaque mate, los acuerdos de Abraham? No, Este al tema contrario. de... No. Pienso que esto es un momento. Estoy completamente convencido que Israel
Si no hubiese sido por la intervención de Irán, estaríamos ya a punto de hablar claramente de la firma del Tratado de Paz con Arabia Saudita. Pienso que en periodos, en días post-petrolero, como estamos viviendo ahora, y en días en donde Irán es una amenaza para todo el mundo sunita, es lógica la alianza entre Israel y Arabia Saudita y va a ocurrir. O sea que este proceso que es Irán nuclear y una amenaza para el mundo sunita y el mundo postpetrolero, en donde los países que basaron toda su economía en el petróleo, y no digo Venezuela, hablo especialmente los países del Medio Oriente, van a buscar la alianza de un país que los puede complementar. Entonces creo que este proceso es irreversible. Eh, esta batalla es una batalla momentánea. La gran pregunta es si el mandato de Joe Biden va a terminar con un acuerdo de paz, que es lo que quiso conseguir él, entre otras cosas, con su visita, o si se lo vamos a dejar al próximo presidente. Pero no tengo la menor duda que Israel va a firmar más acuerdos. De hecho, si escuchas lo que dijeron en la Liga Árabe, los discursos de los países árabes fue bastante patético todo. Los discursos, fue patético también el Congreso en sí, sí la presencia importante de países. Era una especie de cosas que hay que hacer para cumplir con los hermanos árabes y demostrar nuestra fidelidad, aunque de facto no vamos a hacer nada. O vamos a hacer muy poco para poder ayudar a los palestinos. Entiendo. Escuché ayer el discurso del príncipe de Jordania, del rey. Sí, cierto. ¿Ves? Tomemos el discurso del príncipe de Jordania, ¿ok? Fíjate, el príncipe de Jordania, el padre del rey de Jordania, el discurso del rey de Jordania, el padre del rey de Jordania no quería ver a los palestinos ni en figuritas y no quería un Estado palestino. Ahora viene el hijo y sí quiere un Estado palestino y lucha por un Estado palestino. Lo que pasa es que hay que preguntarse por qué. ¿Y por qué él fue el más virulento de todos? Si todos sabemos que el rey de Jordania en muchos aspectos depende de Israel. Israel le regala últimamente agua, le vende gas a precio de costo y le da información de espionaje y de inteligencia cuando hay algo que atenta contra su reino. ¿Qué le pasa al rey de Jordania? Bueno, lo que ocurre con el rey de Jordania es que él pertenece a una familia solamente, a una jamula, a un clan, que vino de Meca. O sea, los británicos lo tomaron a él y lo plantaron en Jordania y crearon un estado artificial llamado Jordania. Y lo pusieron a él, que pertenece a una familia Hashem. Son descendientes de Mahoma, de la familia de Mahoma. ¿Okay? Entonces, ellos son los Hashem. Y cuando lo instalan, hacen una alianza. Me parece que me perdí. Algo que se perdió. ¿Estamos bien? Que me estoy como pensando. No, Alguien que está a Tamara la perfecto. Ok, vale. Lo que hizo el rey de Jordania fue firmar un acuerdo con tribus de beduinos. Entonces, el gobierno de Jordania son Yemita, ok, dice varios que se corta, ok. Alguien que me diga, vale, yo sigo, ok. sí, sí. Vale. Igual va a quedar grabado. Sigue, Ok. sigue. Vale, muy bien. ¿Qué hizo el rey? Hizo un acuerdo con los beduinos. Por eso si tú vas de paseo a Jordania, vas a Petra, todos los que están en el turismo ahí, los negocios, los caballitos, son todos beduinos. El rey les dio todo el poder comercial a los beduinos. Ahora, son beduinos y el rey de Jordania. ¿Contra quién? Bueno, el 70% de la población de Jordania son palestinos. Palestinos. Y por lo tanto, el rey de Jordania, ¿qué dice? Como sigue sin resolverse el problema palestino-israelí, los palestinos se van a dar cuenta y me van a exigir que el Estado de Jordania sea Palestina, si la mayoría son palestinos. Entonces la red de Jordania inteligentemente dice, si no resuelvo el problema y no hago mi parte, van a venir a tocarme la puerta a mí.
Entonces, en el claro. marco de la comprensión, hay que entender el discurso del rey de Jordania. No es que ama a los palestinos, te voy a decir más todavía. En general, en el Medio Oriente están hartos de los palestinos. No harto, hartos y medio, porque los consideran unos corruptos, unos extremistas que siempre rechazan la paz, y porque además, entre otras cosas, se ríen del acento en árabe. Dicen que hablan el peor árabe de todos y por lo tanto un iraquí se va a burlar de los palestinos y de su acento. Fíjate el nivel de desprecio hacia los palestinos. No significa que amen a los judíos, pero yo diría no calentarse demasiado cuando escuchamos a un dirigente árabe que habla de lo bueno que son los palestinos. Y de la misma forma, no me calentaría demasiado cuando escucho a la autoridad palestina hablando en contra de Israel porque no están haciendo absolutamente nada a favor del Hamas, porque les encanta la idea que Israel haga lo que a ellos les gustaría hacer en contra del Hamas. O sea, a la autoridad palestina le gustaría que Israel siga machacando al Hamas, lo derroque y si es posible que le devuelvan el control de la franja de Gaza, ya que el Hamas los expulsó de forma humillante. Me queda muy claro lo que dices. El tema de, te quiero robar 10 minutos más, Gabriel, si me lo permites, porque creo que esta es una pregunta que estoy segura que la tienen muchos. El slogan que han tomado sobre Free Palestine y el tratar de clarificar de que no es contra los palestinos, que el palestino quiere su libertad contra de Hamas y que esto es algo contra Hamas. ¿Nos puedes aclarar un poco todo este meollo que hay y cómo tomar partido? Porque he recibido yo personalmente, y estoy segura que muchos también, un odio infundado, los que vivimos fuera de Israel, de que estamos matando a niños palestinos, un poco el tema de la judiofobia. A ver, eh, en general las personas no son pro-palestinas, son anti-israelíes. Porque si fuesen pro-palestinas, harían otras cosas que debería hacer un pro-palestino. Y es, por ejemplo, exigirle al Hamas que deje de utilizar los niños como escudos humanos, exigirle al Hamas que deje de matar sus propios niños cavando túneles, es pedirle a la autoridad palestina que deje de gastar el 11% de su presupuesto para pagar sueldos a terroristas que están encerrados en cárceles israelíes, pedirle a la autoridad palestina que sea un poco menos corrupta y algo democrático. Eso hace realmente un pro-palestino. Si tú te callaste en todo el periodo de tiempo y no hiciste absolutamente nada, bueno, tú eres anti-Israel, no eres pro-palestino. Eso por un lado. Por otro lado, uno de los argumentos más conocidos es Israel hace un genocidio del pueblo palestino y sabemos que la población palestina ha aumentado un montonazo la creación del Estado de Israel y demás. Pero a mí me gustaría transmitirles cierto razonamiento y es el siguiente. Cada vez que alguien hace algo, es una combinación entre dos factores, que es la intención y la capacidad. Imagínate que usted que me está viendo ahora piensa, ¿cómo hago yo para conquistar a una novia o un novio? Entonces usted tiene que intentar. Bueno, muy bien. Tengo la intención. ¿Cuál es mi intención? ¿Qué grado de intención tengo? Si yo tengo mucha intención, bueno, voy a prepararme acorde. Pero tengo que seleccionar entre todas las virtudes aquella virtud que va a llamar más la atención a la persona que quiero conquistar. Ahí combino deseos con capacidades. En otras palabras, objetivos y medios. Si entendemos esto en forma clara, que es bastante básico, lo que habría que preguntarse es, ¿Israel tiene los medios para borrar del mapa a los palestinos, a todos? La respuesta es sí, tiene los medios claramente. ¿Tiene las intenciones? La respuesta es no, si no lo hubiese hecho y se desarrollan todo tipo de técnicas para intentar reducir al máximo la muerte de civiles inocentes. Ahora bien, tomemos el caso de los palestinos. Los palestinos, incluso te voy a decir la verdad, parte de la autoridad palestina. Los palestinos tienen la intención de borrar del mapa al pueblo judío en todo lugar donde se encuentren, por ejemplo, jamás. La respuesta es sí, claramente. Tienen intención, pues la declaran además. Tienen los medios. Por suerte no tienen los medios. Y cuando le dimos por nuestra negligencia 4 horas, 5 horas de medios, fíjate lo que hicieron. Mm. Ojalá. Los judíos tenemos la capacidad y no tenemos los medios. Y no queremos, perdón, tenemos los medios y no queremos. En cambio,
los palestinos tienen el deseo, los del Hamas, y no tienen los medios. Más aún, ¿querés preguntarte por qué se creó el problema de los refugiados palestinos en el año 47, 48? Porque los palestinos pensaban que los judíos íbamos a hacer con ellos si ganábamos lo que ellos iban a hacer con los judíos si podían. Entonces, por eso se escaparon. Pensaban que los judíos íbamos a actuar igual que ellos. Entonces, numéricamente no tiene ninguna lógica argumentar que se hace un genocidio. ¿Cuál es el objetivo de decir que se hace un genocidio? Hay que entender que alguien que odia a los judíos utiliza 6 tácticas para debilitarnos. En alguna de estas tácticas los judíos en Israel somos muy buenos, los judíos en general, en otras no. La primera táctica es la más básica y es la lucha legal, la lucha física, intentar matarnos físicamente. En este aspecto nos defendemos. La segunda es la lucha legal, intentar que todo el mundo diga que Israel viola la ley internacional todo el tiempo. Y ahí vamos mejorando, por más que hay que saber leyes. Por eso, por ejemplo, cuando un periodista hace poco me dijo, eh, Israel ocupa la franja de Gaza, como por ejemplo dice uno de los charlatanes que tiene Perú, que es Farid Kahat, dice que a él le dijeron que un analista dijo que se debía medir ocupación de acuerdo a quien dominaba sus fronteras, cosa que es una pavada total, porque ocupación se mide a través de si hay la presencia física del ocupante en tierra del ocupado y si no hay un gobierno alternativo, o sea, si hay un gobierno que funciona en el terreno, no puede haber ocupación, o sea, que en la franja de Gaza gobierna el Hamas. Y no hay presencia israelí, por lo tanto, no hay argumento para decir que hay ocupación. Cuando tú le respondes a alguien que lo que está diciendo es una pavada legal, bueno, él retrocede, pero intenta. Entonces nosotros, como muchas veces no sabemos temas legales, entonces te dicen que Israel hace un genocidio y que hace apartheid y tú tienes que tener temas legales para poder responder algo así. O sea que primero tienes la fuerza física, luego la fuerza legal. La tercera forma es el BDS, o sea, intentar aislarlos económicamente para que nos muramos de hambre o aislemos culturalmente. También ahí tenés la tercera. El cuarto es la explotación de los medios de comunicación, que lo vimos en este caso en el tema del hospital, cuando medios de comunicación responsables consideran que lo que te diga el Hamas es palabra santa, cuando el Hamas ya sabemos que utiliza taquía, la mentira como parte de la lucha. Entonces, medios de comunicación son un problema en general, aunque últimamente están trabajando mejor en comparación con otros conflictos que hemos tenido. La quinta forma es la cleptohistoria. Robémosle la historia a los judíos y digamos que los palestinos fueron antes que los judíos, y dentro de poco van a decir que los dinosaurios eran de hecho los antecesores de los palestinos, que había un dinosaurio llamado el palestinosaurio. ¿Está bien? Y la última forma de poder luchar contra los judíos es por la lucha dialéctica. Y es, digamos que los judíos es un estado que hace apartheid, así logramos lo que se hizo con Sudáfrica, y es aislarlo de la arena internacional. Y hagamos que los judíos sean vistos como nazis, porque ¿qué se hace con un nazi? Se lo combate. Entonces, utilicemos la palabra para denostar a los judíos y de esa forma vamos a debilitarlo. Porque recordemos que los nazis, antes de asesinar judíos, con la palabra lograron convencer a buena parte de la población europea o a una parte significativa que los judíos no eran seres humanos. Entonces, si no son seres humanos, se los puede matar, como hicieron los nazis. Entonces, la palabra sí es importante. Por eso es importante tener oradores que puedan no solamente defender a Israel, sino atacar. ¿Tú quieres defenderte? Yo estoy ahora con un escritor español llamado César Vidal, que pienso que es un delirante total. Y eso es un escritor conocido. En general, nosotros pensamos que si es un escritor y un tipo culto, tiene que también ser un tipo racional. Y la verdad es que no. Si tú quieres ver la esencia de un ser humano, puede ser un premio Nobel, como era Saramago. Pregúntale qué opina sobre las mujeres, qué opina sobre las personas de color, qué opina sobre la diversidad sexual y qué opina sobre los judíos, y ahí tenés la esencia de la persona. Puede ser un premio Nobel y además ser un imbécil. Por ejemplo, cuando Saramago habla del conflicto palestino-israelí, o cuando Vargas Llosa habla del conflicto palestino-israelí. Pueden ser muy inteligentes para ciertos temas y para otros no. Entonces, es importante que este tipo de personas se la ubique también con una actitud proactiva que los ponga a la defensiva.
Y más que nada porque nosotros tenemos que transmitir que se acabó la época en donde insultabas al judío gratis. ¿Te gusta odiar al judío? Tienes que hacerle pagar un precio. Te digo, por ejemplo, Tamara, yo por ejemplo ahora estoy en cuarto año de abogacía. Estoy de abogacía simplemente para demandar antisemitas. Al antisemitismo se lo combate con una buena educación y por la vía legal. Y en Israel, con la fuerza. En Israel, por la educación, por la ley o por la fuerza. En el extranjero, por la educación o por la vía legal. En otras palabras, hay que demandar antisemitas. ¿Te gusta odiar a los judíos? Genial, quédate sin casa, quédate sin trabajo. Se terminó la época y ese es un tema que mucha gente aún no asimila, y es que estos judíos modernos, que son los judíos después del Holocausto, no están dispuestos a dejarse matar gratis. Entonces, si tú me dices, como decía Golda Meir, si prefiero un titular apoteótico a favor de los judíos, luego de haber sido asesinados, o que me critiquen, pero mantenga la vida de mis ciudadanos, yo creo que los israelíes hoy decidimos lo segundo y no lo primero. Así que yo creo que sería bueno que en algún momento el primer ministro de Israel ataque a los medios de comunicación, porque mucha gente no tiene por qué saber lo que ocurre en el Medio Oriente, sino que se nutre de los medios de comunicación. Y les diga claramente, ustedes son unos improvisados profesionales porque creen lo que dice el Hamas. Y ustedes tienen una malicia que son los causantes directos también del odio hacia los judíos. Hay una relación directa, como bien hizo la Iglesia. La Iglesia hizo un congreso importantísimo después de la Segunda Guerra Mundial y dijo, hay una relación clara entre lo que nosotros dijimos en nuestros sermones y el asesinato de judíos en las cámaras de gas. Hay una relación clara entre la forma que informa la prensa sobre el conflicto palestino-israelí y el asesinato de judíos en el extranjero. Total, total. Ron DeSantis ayer publicó, no sé si lo sigues, pero una de las cosas que dijo es que los extranjeros que están acá defendiendo a Palestina y en contra de los judíos, se les van a quitar las visas. Es una manera de arremeter, pues obviamente es lo que dices. Amada, lo que pasa que para poder llegar a eso, antes en Occidente tenemos que curarnos de una enfermedad que nos viene arrastrando durante años, y es lo políticamente correcto. Todo lo que hablamos hoy no es políticamente correcto. ¿Está bien? Lamentablemente, para poder poner sobre el tapete el problema, hay que enunciarlo. Y el problema acá es el radicalismo islámico que asesina a judíos y cristianos, es el culpable de la agresión, y lo que los solapan son tanto Qatar que paga como los antisemitas que lo defienden, como la extrema izquierda que ha perdido la brújula moral. Entonces, hay que señalarlos. Solamente así se los puede combatir. Pero para eso hay que ser políticamente incorrecto. ¿Qué podemos hacer nosotros? Ahí es donde quería llegar un poco con todo esto para cerrar el programa. El común que no tiene esa voz, pero que sí estamos expuestos día a día a ataques de personas que nos agreden y que prácticamente nos quieren ver muertos. Ustedes viniendo a Miami, por más que ustedes son una comunidad media extraña, porque los que viven en Miami, si es que estás en Miami, pero siento tu acento venezolano, ustedes no son americanos en el sentido de la palabra, porque ustedes han copiado quizás la institución más gloriosa que ha tenido el pueblo judío, que es Hebraica de Caracas, donde ojalá todas las comunidades del mundo tuviesen algo como Hebraica de Caracas. Pero lo cierto es que en Estados Unidos, si tú te preguntas por qué hay judíos y por qué no nos defendemos de la forma que deberíamos defendernos, tenés que buscarlo en la educación. Si vos tenés una mala educación judía y en la comunidad norteamericana tiene una pésima educación judía, bueno, buscá lo que hay en las escuelas y vas a ver después por qué nos atacan, no te sabes defender. Porque no tenés un antivirus. Un antivirus conceptual, intelectual y un antivirus emocional. Si descuidas tu educación judía, entonces la información negativa en contra de Israel penetra. Entonces, ante todo, cuidarnos a nosotros mismos, aumentando el nivel de contenido sobre la situación que existe. Y lo segundo, intentando ayudar a muchos amigos que tenemos en el mundo cristiano a entender mejor nuestra situación. O sea, difundir
expandir por un lado, pero por otro lado protegernos a nosotros mismos. En el sentido intelectual, intentar no ver demasiado lo que ocurre. ¿Por qué? Porque a veces cuando vemos los noticieros, cuando vemos las redes sociales, perdemos un poco la noción del proceso histórico. El proceso histórico es que cada vez los judíos somos más aceptados en el mundo y el Estado de Israel es cada vez más fuerte. Si yo le pregunto a ti o a la gente que nos está escuchando, díganme por favor un periodo histórico donde los judíos en Israel estuvimos mejor que ahora, y yo no recuerdo ningún periodo donde estuvimos mejor que ahora. Y sin embargo, a veces pensamos que el odio en las redes sociales es algo que nos debilita, y sin embargo estamos más fuertes que nunca. Por lo tanto, como diría el gran sabio, los Lelutier, diría, non calentarum largo vivirum. No se calienten demasiado, porque este también es un proceso que va a parar. Lo importante es no perder la integridad física y seguir siendo fuertes y valientes. A mí, personalmente, cosa que mi esposa no lo entiende, a mí me encanta mantener esa fortaleza física tomando a alguien y pegándole. Ahora estoy con César Vidal, mañana me voy a aburrir de César Vidal y voy a ir con otro. O sea, ¿te gusta odiar a los judíos? Yo te voy a exponer y me voy a poner a reventarte. ¿Ok? La medida de lo posible, dialécticamente, que la gente sepa que eres un imbécil, que tu brújula moral está afectada, que eres un corrupto en mucho sentido de la palabra, y por más que hayas publicado libros y que des conferencias, se puede ser imbécil y tener muchos followers. Excelente, Gabriel, excelente. De verdad que nos empoderas con tus palabras y nos das tranquilidad. Por aquí te preguntan, ¿qué libro podrías recomendar? Pues yo puedo recomendar los dos libros de Gabriel que están aquí. Yo puse hace rato en el link de Atzata Sheini, donde también lo pueden conseguir, los pueden conseguir en Amazon. Otros dos que estás por sacar acerca del Ahora, islamismo. ahora justo estoy trabajando en uno sobre Islam e islamismo y otro sobre Medio Oriente. Lo que pasa es que lo tenía medio congelado y estaba escribiendo novelas. Lo que pasa es que ahora me tengo que poner con todo para ver si puedo ofrecer carne a la gente. Otra vez, ¿qué se puede hacer? Esto que acabas de mostrar es carne, contenido. La pregunta es si hay actitud. Si tenés intenciones de defender tu judaísmo, tu amor a Israel, medios vas a conseguir. ¿Tenés esa actitud? Bueno, la combinación entre actitud y medios te hace fuerte. Gracias, Gabriel, de verdad, súper agradecida, la gente feliz que tuvo el tiempo de escucharte y tú por cedernos este espacio. Por favor, un placer, Tamara. Y Feliz a las domingo a medias todos. Bye bye.